Señoras y señores, vamos a anunciar un cambio de orden en el panel. El avión de Mauricio Macri recién ha aterrizado en el aeropuerto, con lo cual el panel en el que va a intervenir Mauricio Macri y Jorge Larrañaga, así como quienes participan con ellos, don Óscar Ortiz, lo vamos a posponer para después del café. El segundo panel de esta mañana va a ser el que teníamos considerado como el tercer panel. Vamos a empezar ahora mismo con el panel de Educación, Cultura y Libertad. De manera que les pediría a quienes intervienen en el tercer panel, Carlos Alberto Montaner, José Luis García Delgado, Arturo Fontaine, Sergio Ramírez, se aproximaran al estrado porque vamos a empezar con su panel. Vamos a hacer solo este cambio de presentaciones. Y por supuesto a Lorenzo Bernaldo de Quirós, que va a ser el director del debate. Segundo panel, que en el programa es Educación, Cultura y Libertad. Les agradeceremos enormemente tomar asiento. Intervienen en este panel muy distinguidos expositores: Carlos Alberto Montaner, Arturo Fontaine, Sergio Ramírez y José Luis García Delgado. Va a moderar el señor Lorenzo Bernaldo de Quirós. Les agradeceremos que tomen asiento, por favor, en los sitios indicados, porque está empezando el panel Educación, Cultura y Libertad. El segundo panel sobre los peligros del neopopulismo empezará después, porque como hemos indicado, Mauricio Macri, el avión de Mauricio Macri acaba de aterrizar en el aeropuerto hace 5 minutos, y vamos a alterar por eso el orden de los paneles para dar inicio inmediato a la segunda sesión. Rogaremos a todos los asistentes tomar sus lugares. Dejo con ustedes a Lorenzo Bernaldo de Quirós, de Free Market de España y miembro del directorio de la Fundación Internacional para la Libertad, que presidirá la siguiente sesión. Lorenzo. Bien. Muy buenos días a todos. Iniciamos con una alteración, como ha comentado el doctor Gersi, lo que es el programa, y esperemos que no haya más alteraciones derivadas por fenómenos exógenos no controlables, como por ejemplo los de mi pierna en estos momentos, que ha sido un producto de la agresión de los agentes de Maduro recién llegado a Lima, de la que todavía no me he repuesto. En aras de la rapidez y teniendo en cuenta que no vamos a tener coloquio, les exigiré a nuestros brillantes expositores que sean contundentes y rápidos en el espacio temporal que les vamos a conceder, si no ejerceré de manera implacable mis inexistentes derechos de moderador. Están en esta mesa, como ha presentado el doctor Gersi, Carlos Alberto Montaner, no hace falta presentarlo, ilustre luchador por la libertad, sobreviviente a una de las más sanguinarias dictaduras del continente, y aquí está con nosotros desde hace ya muchos años y esperemos que esté muchos más. Arturo Fontaine, ilustre liberal chileno, escritor, pensador y un brillantísimo novelista que ha sido aclamado hace muy poco en Babelia como uno de los 10 mejores novelistas jóvenes de América Latina. ¿Qué decir de Sergio Ramírez? Escritor también, antiguo vicepresidente de Nicaragua y uno de los protagonistas, digamos, con mayor visión de lo que ha sido el transcurrir de la política, de la cultura y la sociedad latinoamericana en los últimos 30 años,
Y a mi izquierda, no por ser el último, sino por puro orden de elección, José Luis García Delgado, catedrático de Estructura Económica, antiguo rector de la Universidad Menéndez Pelayo, que es la universidad más cosmopolita y abierta de España, y uno de los profesores de economía y analistas económicos más importantes e influyentes en la vieja piel de toro. Sin perder mucho más tiempo y sin hacer una presentación previa de lo que es el tema, que es obvio, educación, cultura y libertad, cedo la palabra a Carlos Alberto Montaner. Carlos, empieza. Muchas gracias, Lorenzo. ¿Se oye bien? Yo creo que después de tu incidente ya estamos todos autorizados a meter la pata, que siempre es una cosa positiva. Me han pedido que hable 15 minutos sobre un tema tan amplio como educación, cultura y libertad. Por supuesto, eso es imposible, así que voy a dedicar estos breves minutos a hacer ciertas observaciones sobre la educación, básicamente sobre la educación. Es un gran tema en el Perú de hoy cuando se discute una nueva ley llena de... ¿Cómo no? Gracias. Decía que es un gran tema en el Perú de hoy cuando se discute una nueva ley llena de buenas intenciones ante la crisis de la educación que afecta al país, pero es muy posible que esa legislación pueda acabar siendo perjudicial. En síntesis, el proyecto de ley intenta crear normas de conjunto dictadas por el Estado que uniformen los resultados de los estudios. Y en principio, esa es una mala idea. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la diversidad es una de las claves de los buenos sistemas educativos. Todas las personas son distintas y es absurdo tratar de uniformarlas y tratar de enseñarles a todas lo mismo en el mismo momento. El Estado no sabe ni tiene por qué saber qué debe enseñarse ni a qué ritmo. La burocracia estatal es demasiado lenta, negligente y torpe para ocuparse de algo tan importante como cuáles son las actividades sociales o las tendencias culturales que deben ser objeto de estudio o de transmisión. Una de las ventajas del sistema universitario de Estados Unidos, donde radican las mejores universidades del planeta y también las peores, pero las mejores están ahí, es que ni siquiera existe un Ministerio de Educación Federal que les diga a las universidades lo que deban enseñar. Existen, sin embargo, asociaciones regionales de universidades que se evalúan unas a otras, pero carecer de una acreditación tampoco les cierra las puertas a una institución de estudios. Sencillamente no tienen acreditación. Es la sociedad, por medio de sus preferencias, la que decide que vale la pena estudiar en Harvard o en Princeton, porque los conocimientos que ofrecen son valiosos y egresar de esos centros potencian los salarios y el reconocimiento social. Incluso postulan algunos, y yo entre ellos, que es conveniente que existan universidades menos rigurosas para que les den cabida a millones de estudiantes que luego demostrarán en sus actividades laborales una creatividad y una capacidad extraordinarias. Suponer que todas las personas exitosas deben ser egresadas de universidades como Harvard es suponer algo que es equivocado. El college público mayor de Estados Unidos, con cerca de 180,000 estudiantes, es el Miami-Dade College, que le da cabida, por cierto, a decenas de miles de hispanos. Si se toma el número de hispanos, es de las universidades que más hispanos gradúa en todo el continente. No investiga, no tiene el rigor de las universidades Ivy League, fundamentalmente se dedica a preparar estudiantes para el mercado laboral real y suele dotar de saberes prácticos y útiles a sus graduados.
Pero de ahí también han salido embajadores, jueces y empresarios de primer rango. Incluso de sus aulas salió el doctor Eduardo Padrón, presidente de la institución desde hace muchos años y el que ha conseguido convertirlo en el primer college por número de estudiantes de los Estados Unidos. Y una última consideración en este aspecto. Entre la variedad universitaria no debe excluirse la posibilidad de las instituciones con fines de lucro. Si un grupo de personas desea o decide arriesgar su dinero creando una universidad que desea vender conocimientos, les corresponde a los individuos decidir libremente si desean o no pagar por esos conocimientos. Si hay clínicas privadas dedicadas a atender a los enfermos, si la venta de libros, alimentos y agua, incluso agua, puede ser una actividad lucrativa, no veo por qué la libre contratación de servicios de enseñanza debe someterse a otro rasero. Naturalmente, al ser una empresa privada, esa universidad no debe aspirar a ninguna ventaja o excepción fiscal. Debe ser tratada de la misma manera con que se trata a una fábrica de cemento o de uralita. El sociólogo venezolano Carlos Raúl Hernández, profesor universitario con gran experiencia, en un ensayo titulado Chile, la reforma que no es, analiza la petición hecha por los estudiantes de una educación gratuita y de calidad, como decía el eslogan, y califica esos objetivos como uno de los más y de los mitos más dañinos en América Latina. El problema de fondo no es quién va a pagar por los estudios universitarios. Quienes se benefician de ellos directamente, tengan o no recursos para afrontar esos costos, o el conjunto de la sociedad mediante sus impuestos, sino lo medular es lo que deben aprender esos estudiantes y durante cuánto tiempo para acceder a un puesto de trabajo razonablemente remunerado por el tejido empresarial que existe en el país. Dice el profesor Hernández, y lo cito, aunque hay 10.500 ocupaciones registradas, pocas requieren educación superior. Junto a ellas, la formación técnica media dota para un empleo que permite la realización personal y familiar. La universidad es el camino más largo y el más corto, una carrera técnica de gran demanda. Luego revela que en la escala de ocupaciones, existe una escala de ocupaciones, los sociólogos la conocen, las más altas, hasta el nivel 9, solo emplean al 30% de las personas, mientras el otro 70% solo requiere formación técnica media. Propone, además, una educación más práctica y menos teórica, que incluya el trabajo directo para que los profesionales aprendan en los talleres y en las empresas, de manera que luego puedan comunicarse mejor con los subalternos a los que les toque dirigir. ¿Por qué estas carencias en América Latina? ¿Por qué ese rechazo a las carreras técnicas y a ese tipo de trabajo? No hay duda de que estamos ante una percepción cultural que no contribuye al desarrollo. No fue hasta 1783 que el rey Carlos III emitió un decreto real declarando el carácter honrado de los oficios. Hasta ese momento era oficialmente indigno desempeñar trabajos manuales. Ni siquiera era honrado el comercio, una profesión a la que no debería dedicarse ninguna persona honorable. Curiosamente, y esto es inevitable siendo yo un cubano, el cubano José Martí, que fue maestro de aula en Guatemala y tuvo una gran preocupación por prescribir la pedagogía que conducía al desarrollo, publicó un artículo encaminado exactamente a los mismos fines que defiende Carlos Raúl Hernández en defensa de lo que entonces se llamaba maestros ambulantes. A falta de escuelas, suponían en el siglo XIX que se podía formar a un número de maestros que fueran a los campos a enseñar todo. ¿Pero qué era todo? Era básicamente, y aquí viene la frase de Martí, y en campos como en ciudades, urge sustituir
el conocimiento indirecto y estéril de los libros por el conocimiento directo y fecundo de la naturaleza. Y luego agrega, se pierde el tiempo en la enseñanza elemental literaria y se crean pueblos de aspiraciones perniciosos y vacíos. El sol no es más necesario que el establecimiento de la enseñanza elemental científica. Es en ese texto donde Martí deja escrito dos de sus apotegmas más conocidos por los cubanos y un tercero que debería serlo, pero que apenas se menciona. Veamos, dijo Martí, ser culto es el único modo de ser libre. Y luego sentenció, ser bueno es el único modo de ser dichoso. Y a lo que añade un colofón que es el que es casi desconocido. Pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Una cosa muy elemental. Si no hay excedentes, no hay la posibilidad de ejercer la bondad. Obviamente, Martí relacionaba la cultura, la libertad, la bondad y la prosperidad. Había un vínculo entre todos estos factores. ¿Existe, pregunto, un vínculo entre el nivel de gasto educativo y los resultados prácticos? Ni siquiera eso está demostrado. Es verdad que Perú es uno de los países que menos recursos dedica a la enseñanza, menos del 3% del Producto Interno Bruto de acuerdo con el Banco Mundial. Solo la República Dominicana invierte menos recursos en educación que Perú, en América Latina. Pero junto a ese dato nos encontramos con que Japón y Singapur invierten un porcentaje parecido al peruano, por supuesto, del PIB japonés y del PIB de Singapur, que es muchísimo más alto, pero aún así obtienen resultados realmente espectaculares, aun cuando el gasto por estudiante es la mitad de lo que nosotros encontramos en Estados Unidos o en otras partes. Y esto se demuestra en los exámenes PISA, donde se contrastan los conocimientos de los diferentes estudiantes. ¿Por qué los latinoamericanos salen tan mal en las pruebas de contrastes de saberes? No sé si ustedes han visto los resultados de las pruebas de los exámenes PISA, pero siempre están a la cola de los que se examinan, de los miles de estudiantes que se examinan, aparecen Perú, Colombia, México, es decir, los países latinoamericanos junto a otros países, pero generalmente estamos en la cola. Esos exámenes se hacen con grupos elegidos aleatoriamente de 10.000 estudiantes. Quiere decir que es una prueba muy fiable, por lo menos en cuanto a los conocimientos adquiridos por esos estudiantes. Se ha alegado que quizás hay 3 factores que explican por qué estamos tan mal en esas pruebas de contraste. En primer lugar, por una mala alimentación durante los primeros años de vida. Se ha demostrado que esas carencias afectan las facultades cognitivas. Un niño mal alimentado en los primeros años de su vida es un niño que va a tener dificultades en el aprendizaje. En segundo lugar, y yo creo que eso es lo más importante, por la mala calidad de los maestros, porque carecen de métodos y destrezas pedagógicas, porque además no tienen buenos salarios ni reconocimiento social, lo que aleja de esa profesión a las mejores cabezas. La frase esa norteamericana tan despiadada de que el que sabe hace y el que no sabe enseña, o el que no puede enseña, es realmente aplicada aquí en nuestro mundo latinoamericano. Y otro factor cultural, por la falta de presión social. Las familias no exigen rigor en los estudios y no hay un rechazo al fracaso escolar. Entre las familias asiáticas eso es muy importante, hay otros pueblos europeos donde eso es muy importante, en el mundo nuestro parece no serlo. En todo caso, nos movemos en un terreno muy oscuro en el que prevalecen las conjeturas y no las certezas. Los estudiantes de Finlandia, por ejemplo, tienen el mejor desempeño en los exámenes PISA y los españoles uno de los más bajos de Europa. Pero los españoles estudian más horas
comienzan antes en la escuela y sus maestros ganan más o menos lo mismo que los finlandeses. No sabemos exactamente por qué unos aprenden más que otros. En realidad, no hay una bala de plata para matar a todos los enemigos de la excelencia académica. Es un mundo en el que intervienen opacos valores culturales y costumbres que confunden a todos los observadores. Por ejemplo, a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Alberto. Tiene la palabra Arturo Fonten. Puedes hacerlo perfectamente en la mesa, si quieres. Voy a hablar allí, sí. Buenos días. Muchas gracias a la FIL por la invitación. Quisiera comentar la situación de mi país, de Chile, en el ánimo no de practicar el chauvinismo, sino más bien de hacer un análisis crítico, lo más objetivo que pueda, por las lecciones que yo creo que se sacan de esta experiencia en la lucha por la libertad y que espero sea de interés para ustedes. Lo particular que ocurre hoy día en Chile es que, en presencia de resultados económicos muy buenos, la agenda política, económica y social se ha corrido drásticamente hacia la izquierda y hacia una izquierda bastante populista. Es decir, hoy día el país está mucho más a la izquierda de lo que estaba hace 5 o 10 años atrás. Esto a pesar de buenos resultados de crecimiento económico, muy buenos resultados de inflación muy baja, extraordinario resultado de empleo, casi pleno empleo, y un dólar que, salvo los últimos meses, tendió a bajar, con lo cual Chile importa muchos bienes simbólicos de estatus, automóviles, televisores, relojes, ropa, y todos esos bienes bajaron. De tal modo que no solo es un éxito, digamos, económico, en el sentido estricto, sino que también es un éxito sociológico, ¿no?, en cuanto a movilidad social, por lo menos desde el punto de vista de los bienes más simbólicos de estatus. La pregunta entonces es ¿por qué, ante esta situación de indicadores económicos tan positivos, el país se desplaza hacia la izquierda, por lo menos la agenda, ¿no? Hay varias explicaciones. La más común que ustedes van a oír es que las sociedades hoy día son más complejas, están más empoderadas, este es el término atroz que se usa para describir esta situación, la gente es más exigente y de alguna manera esto es un síntoma de éxito entonces, porque de alguna manera esto sería señal de que la gente es más educada, más crítica, etcétera. Las redes sociales, etcétera, entran en esa explicación. A mí no me convence mucho esta explicación porque si así fuese serían protestas puntuales, que también las ha habido, pero no un desplazamiento sistemático hacia un proyecto con un tinte de una izquierda más radicalizada. La otra explicación es la desigualdad, y se habla mucho de la desigualdad y esa es la explicación, digamos, oficial en el mundo de la izquierda. Y hay muchos libros sobre esto, qué sé yo. Pero si uno revisa al final las cifras, la desigualdad en Chile no ha aumentado, no ha empeorado, se ha mantenido constante. Es cierto que no se ha mejorado, pero se ha mantenido bastante constante. Es decir, estamos creciendo, hemos crecido, durante muchos años logramos, a través de una batalla de muchos años, logramos rebajar mucho la pobreza. Hay que pensar que hace 20 años más o menos la pobreza era del orden del 45%, hoy día anda alrededor del 15%. La inflación, que era altísima, piensen que por ahí por los años 90, al retorno a la democracia, la inflación era alrededor del 25-30%, hoy día es muy, muy pequeña, es un tema controlado. En cambio, la desigualdad, esta desigualdad intensa que tenemos, es un tema pendiente, pero no se ha empeorado. Entonces, a mí no me parece que la desigualdad misma sea lo que explique el cambio. O sea, la pregunta es ¿qué? ¿Qué pasó? Y quiero esbozar una hipótesis. En los últimos, digamos, 25 años o 30 años, Chile pasó de ser una sociedad de pobres a ser una sociedad de capas medias. Y hay muchísimos indicadores con los que no los voy a aburrir, pero si les interesara puedo dar muchos datos de estos. Doy solamente uno, por ejemplo,
El año 90 había algo de... La mayoría de la gente no tenía cómo calentar agua en la mañana para poder darse una ducha, no tenía agua caliente en la casa, digamos. Hoy día tenemos más del 75% de la gente en esa situación. Si nos vamos más atrás, el año 70 había algo de 180 autos por 10.000 habitantes, hoy día hay como 1.850 por cada 10.000 habitantes. En fin, y como esto hay 1.000 indicadores que uno podría señalar. De modo que se transformó una sociedad de pobres en una sociedad de capas medias. Ahora, estas capas medias están muy insertadas en el mundo global, en términos comparativos con lo que éramos. Y esto es un fenómeno mundial, por supuesto. Entonces, hay factores externos que han influido, como son la presencia de demostraciones callejeras potenciadas por las redes sociales, el caso, no sé, de Egipto, lo que estamos viendo hoy día en Venezuela, lo que hemos visto en Ucrania, y tantas otras, digamos, manifestaciones callejeras que han hecho un impacto en las respectivas sociedades. Yo creo que eso entró muy fuerte en Chile como una nueva manera de ejercer el poder, como un nuevo camino de actuar en política. Ese es un factor. El otro factor es un cierto desprestigio del capitalismo de Wall Street a raíz de la crisis, ¿no? Piensen ustedes en ese documental bastante sesgado, Inside Job. Todos los estudiantes que yo conozco han visto todos los que están en política y que tienen alguna cosa que decir y son dirigentes han visto ese documental y lo recitan de memoria, digamos, ¿no? O sea, ha habido un desprestigio tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista de eficiencia del capitalismo financiero desde Wall Street para adelante. Esos son factores externos que yo creo que están en el trasfondo. Y luego hay lo principal, me parece a mí, que es el factor interno. Una persona de clase media, una sociedad de clases medias, se define, dice el sociólogo Carlos Cousiño, en dos dimensiones, y solamente en dos: consumo y educación. Consumo sobre todo de bienes simbólicos de estatus y educación. De tal manera que esas dos dimensiones son esenciales para su identidad y para su proyecto de vida. Y probablemente lo que ha ocurrido en Chile, es que en ambas dimensiones se ha producido una fuerte pérdida de la confianza. Nosotros tenemos una situación en la cual, digamos, la típica familia está muy endeudada, con una tarjeta de crédito, pagando el refrigerador, pagando, en fin, a crédito el automóvil. Llega a fin de mes muy desesperada, muy angustiada, pero esa persona por años y años aguanta porque sabe que trabajando y trabajando, bueno, de algún modo se va a arreglar. Y de repente empieza a descubrir que resulta que en la tarjeta de crédito hay cobros indebidos y hay procesos por cobros indebidos en la tarjeta de crédito. Empieza a descubrir que los remedios que compra en la farmacia corresponden a precios monopólicos y que hay acuerdo entre las tres grandes cadenas de farmacias, y eso se demuestra, y por años de años ha comprado el enfermo remedios con un sobreprecio por efecto del monopolio. Se derrumba la Polar, un símbolo del retail popular, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer en distintas áreas, en la zona del consumo, la sensación de que hay alguien que me está engañando, y quien me engaña es normalmente el poderoso. Y luego en el campo de educación, el salto que hay en materia educacional es impresionante. Piensen ustedes que en los años 90, entre la gente en edad de ir a la universidad o a la educación superior, entre los jóvenes, algo de un 12% en la educación superior. Hoy día tenemos algo de un 33% en la educación superior. Esta era la otra gran promesa, un número que es equivalente al de los países desarrollados, europeos o algo así. Pero ¿qué empieza a ocurrir con esta gran promesa, este gran orgullo que era tener un hijo que está estudiando Derecho, un hijo que está estudiando Ingeniería, un hijo que está estudiando qué sé yo? Todo esto pagado muchas veces con deuda. Que lo primero que ocurre es que se empieza a producir primero la percepción puntual y luego los estudios que lo demuestran de que un porcentaje muy grande de la gente que se ha graduado no tiene ninguna posibilidad de trabajar en algo cercano a lo que estudió, y más bien están en una condición desmejorada respecto de los que no estudiaron. Y hay estudios ya, como los que ha hecho el economista Sergio Ursúa, que enseña en la Universidad de Maryland, que apuntan a que algo de un 40% de los graduados estaría mejor sin haber ido a la universidad y habiendo entrado directo de la enseñanza media al mundo laboral.
En el trabajo se aprende, en el trabajo se progresa. No es verdad que el trabajo no educa, sobre todo en el caso de un joven. Y muchas de las carreras que han sido impartidas no tienen una conexión laboral muy precisa y dejan a la persona por 4, 5, 6 años fuera del mundo laboral y endeudada. Lo que se presentó y se cacareó como el gran éxito de Chile en esta materia, resulta que empieza a ser para muchos, no para todos, una gran decepción. Y vemos esto en la televisión, lo vemos en las historias, lo vemos la persona que tiene el título colgado en un muro y trabaja de empleada doméstica en una casa, en fin. Está lleno de casos de ese tipo, es decir, de personas que sienten que las han engañado y que tienen una deuda además. Ese es un punto muy importante. A eso se agrega que en Chile, desgraciadamente, el campo de la educación superior de las universidades nunca se permitió abiertamente universidades con fines de lucro. Que si se hubiesen permitido en forma abierta y los padres y estudiantes hubieran sabido que ese precio, esa matrícula, era un precio de una empresa comercial educacional, habrían actuado de otro modo. Pero como esto estaba prohibido por ley, se suponía que no existía, pero de hecho existía a través de un subterfugio y de un loophole en la ley. Entonces había empresas comerciales importantes explotando este negocio con los beneficios de una cara sin fines de lucro que no paga impuestos, y los padres y los estudiantes y la mayor parte incluso de los profesores de esas instituciones ignoraban que estaban en una empresa comercial. Cuando esto empieza a aparecer, naturalmente produce escándalo y furia. Entonces la persona que está endeudada, que ya tiene un primo o un pariente que estudió allí y que no puede pagar su deuda porque no puede trabajar ni de cerca en lo que estudió, y ahora descubre que resulta que quien lo educó en realidad era una persona que tenía un interés de lucro en esto, y él no lo sabía, y además es ilegal. Entonces eso también genera una sensación de rabia, ¿no? Y es esta rabia la que saca a la gente a la calle. La gente no sale a la calle por la mera desigualdad, creo yo. La gente sale a la calle a protestar porque se siente defraudada, porque se siente engañada. Y es esa rabia la que uno veía en la calle. Luego, en el sistema educacional básico y medio, hay una fuerte segregación y una caída muy grande de la calidad y del número de personas en la educación pública, que también es algo que ha inquietado mucho. Por otra parte, se produce también en el campo de la educación superior una quiebra equivalente a la de la Polar, esta empresa de retail, en el campo universitario. La Universidad del Mar, con 18.000 estudiantes, una de las más grandes de Chile, quiebra. Y quedan 18.000 estudiantes en la calle, con 2, 3, 4 años de estudios. Imagínense las historias en la televisión y el impacto que eso tiene. La universidad quiebra no porque la universidad esté mal manejada, o sea, un estudiante racional, puro, como el que imagina un economista en el texto, que hubiese tenido acceso a los balances y a toda la información, no habría podido predecir que esa universidad iba a quebrar, supuesto que hubiera tenido acceso a eso y lo hubiera hecho. La universidad quiebra porque es usada para obtener recursos para otros negocios de los dueños, y son los otros negocios de los dueños los que quiebran y arrastran a la universidad de atrás. Entonces imagínense ustedes la situación, ¿no? Y claro, eso fue ya como el golpe final al sistema, digamos, ¿no? Esto ya encendió todas las alarmas, digamos, esto no podía seguir así. Entonces, cuando los estudiantes salen a la calle, no solamente tienen una líder interesante como Camila Vallejo, sino que logran capturar a las clases medias. Es decir, lo interesante, lo nuevo y lo inesperado fue que estos estudiantes lograron alinear tras sí a las capas medias, y su protesta se transformó en una protesta que abarcó a la sociedad entera. Los apoyos que tenían los estudiantes eran del orden del 80-70% en ese momento. Entonces, esto cambió un poco la temperatura del país, y lo que estamos viendo es un poco consecuencia de eso. Ahora, por otra parte, yo diría que este malestar no se habría expresado de la forma como se expresó y no se habría canalizado en la agenda que se canalizó si no hubiera habido un factor adicional, que es un poquito más complejo, y si me quedan unos minutos lo voy a gozar, aunque no lo puedo hacer en forma tan breve como querría. Pero, digamos, existe dentro de la élite dos
dos grupos distintos. Uno, digamos, el mundo de la cultura económica, ¿no? El mundo de la persona que ve el mundo desde la economía y que se siente cómodo con esa mirada. Los economistas, desde luego, los empresarios, los ejecutivos, los abogados, los consultores, los publicistas, están un poco inmersos en ese mundo. Este mundo ha marcado fuertemente la agenda en Chile durante los últimos 20 años e indudablemente han sido los grandes ganadores en términos relativos, económicos. Por otra parte, hay otro grupo que también forma parte de la élite, en un sentido general, en el sentido que son gente que tiene ingresos que están dentro del 3-4% superior y que es gente culta, pero que no ha participado de la misma manera de los frutos del desarrollo de estos años, que es lo que años atrás se llamaba, y es un término que ha quedado un poco en desuso, la inteligencia, no porque sean muy inteligentes, sino porque trabajan con ideas, con símbolos, con emociones, con interpretaciones. Y allí están ciertamente los sacerdotes, los profesores, los artistas, los jueces, ¿no? La gente que está en los organismos del Estado, como funcionarios en el área medioambiental. Toda esta comunidad, y principalísimamente los profesores, para los efectos del caso chileno. Entonces, este es un grupo que ha estado un poco rezagado. Por ejemplo, entre el año 80 y el año 2012, el salario mínimo en Chile sube algo de 102%, y el salario de los profesores sube algo de 66%. El salario de los profesores todavía es inferior al salario que tenían los profesores en Chile el año 1970, para dar una idea. Es muy poco superior al que tenían en Chile el año 60. Es decir, el mundo de los profesores no vive en un país de $20.000 per cápita. Vive en un país que se asemeja mucho al Chile de hace 25 años atrás o 30 años atrás. Entonces, ese rezago del mundo del profesor es algo muy importante de tener en cuenta. Durante la dictadura de Pinochet, el castigo al profesor en términos de salario fue brutal. Los profesores perdieron mucho poder adquisitivo durante el periodo de Pinochet. Posteriormente esto se recuperó bastante, pero no en la misma medida. De tal modo que hay ahí un rezago importante, que no es la explicación final, pero que hay que entenderla dentro del mundo en el cual viven los profesores. Entonces se produce este grupo que llamemos la inteligencia, aunque es un término un poquito anticuado, entra a canalizar este descontento de las clases medias y le da una especie de guía, ¿no? De proyecto. Y ese es el proyecto que hoy día predomina en el nuevo gobierno. Es un gobierno fuertemente marcado por los intereses y las inquietudes de este grupo, en oposición al grupo de la cultura económica del cual hablé hace un momento y que pesó tanto en los últimos 20, 30, 40 años en Chile, en la fijación de la agenda. Hay un cambio en ese sentido de poder dentro de la élite. Ahora, el gobierno no es un gobierno revolucionario, es un gobierno reformista, es un gobierno que va a tratar de canalizar este malestar, pero indudablemente tiene un proyecto que a ratos tiene planteamientos que son claramente populistas y que son muy difíciles además de materializar. Son proyectos complejos, detallados, muy sensibles y que van a suscitar mucha polémica y mucho debate, pienso yo. La mayoría es una mayoría frágil, es una mayoría que tiene un consenso muy poco claro. La discusión no va a ser tanto entre gobiernistas y oposición, va a ser más bien la discusión va a ser al interior de las fuerzas que apoyan al gobierno y son fuerzas, como digo, con visiones distintas. Por primera vez en Chile, hace muchos años, un tema internacional tiene verdadera importancia local, Venezuela, porque Venezuela divide a la nueva mayoría, porque el grupo comunista y algunos otros maximalistas están en una postura pro-Maduro, con matices según los casos, pero en definitiva en una postura distinta, digamos, de la democracia cristiana. Es decir, hay tensiones internas muy fuertes que hacen pensar de que este proyecto va a encontrar obstáculos difíciles. Pese a que, a mi juicio, el gabinete es un gabinete bastante razonable, va a tener muchas dificultades para lograr que las metas o las expectativas se atengan a lo posible. Y eso va a generar una ruptura, a mi juicio, inevitable, que ya está produciéndose, creo ya, entre los dirigentes maximalistas, específicamente los estudiantes en este caso, y el gobierno mismo. Es decir, se va a producir una ruptura ahí,
porque la dirigencia estudiantil es muy radicalizada y el gobierno no va a poder satisfacer esos sueños. La pregunta entonces es si el gobierno va a lograr que las capas medias apoyen la postura del gobierno o vuelvan a apoyar la postura de los estudiantes. Y yo tengo la impresión de que van a apoyar esta vez al gobierno, eso es lo que yo creo. Yo creo que el ministro de Educación, que fue el ministro de Hacienda de Ricardo Lagos, y después estuvo en el Fondo Monetario Internacional, Nicolás Eizaguirre, es un tipo muy diestro, que tiene mucho juego y puede, y creo que ya lo está haciendo, lograr que la ciudadanía lo apoye a él y le crea a él más que a los estudiantes. Pero igual va a tener que llevar a cabo un proyecto que es muy difícil de aterrizar con éxito, ¿no? Entonces, los desafíos son grandes. Este desplazamiento, por consiguiente, de la agenda tan marcado, es un desplazamiento que puede ser transitorio, que puede cambiar. Es, en todo caso, sintomático del estado de ánimo que hay en Chile hoy, que, insisto, puede cambiar, que, por ejemplo, el gobierno haya ganado con una campaña en la cual la palabra crecimiento económico prácticamente no se usó, contra una campaña de la derecha que la usaba todo el tiempo. La palabra clave fue igualdad. Ese fue el término, digamos, ganador, ¿no? La lucha contra la desigualdad, y que era otra forma de hablar de la lucha contra el abuso, ¿no? Entonces, el tema del abuso y la desigualdad están muy conectados. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que este mundo de los profesores, de los jueces, de los sacerdotes, de los periodistas, de los artistas ven, es que estas desigualdades de ingreso, que son muy fuertes, se están traduciendo o se pueden traducir en fuertes desigualdades de acceso educacional y en última instancia de acceso al poder. Entonces, como siempre ocurre cuando hay una lucha de élites, lo que realmente está en juego son las probabilidades de conseguir el poder. Y lo que resiste el mundo de los profesores, el mundo de la academia, el mundo de los universitarios, es que el bolsillo signifique una mayor probabilidad de adquirir la educación adecuada para llegar al poder. Esa es parte de la verdad del cuento, digamos, ¿no? De lo que está aquí en juego. Entonces el tema es extenso en ese sentido, ¿no? Es un tema complicado. El desprestigio del lenguaje tecnocrático es otro síntoma del cambio de ánimo, digamos, ¿no? Yo diría que el último medio año fue un medio año de resultados económicos bastante más pobres que los que habíamos tenido los años anteriores en el gobierno del presidente Piñera. Y sin embargo, todo indica que pese a ese menor éxito económico, su popularidad subió. Subió mucho más que cuando estábamos en los momentos de mayor auge económico. ¿Por qué? Porque en ese momento el presidente tocó una cuerda no económica y no tecnocrática, que fue justamente el tema de los derechos humanos. Y cerró el penal Cordillera e hizo planteamientos muy claros sobre el tema de los derechos humanos. Y yo creo que fue eso lo que cambió la situación. Es decir, estamos en un país que de alguna manera valora hoy día otras cosas y tal vez, permítame la conjetura, da el desarrollo económico por sentado. Yo no sé si es que se valora menos o simplemente los chilenos hemos llegado a la conclusión de que basta con que los chinos sigan trabajando y nosotros podemos irnos, digamos, tranquilamente y podemos preocuparnos de otras cosas. Pero el hecho es que hasta ahora, en los últimos años, el tema del crecimiento económico perdió sex appeal en la política y más bien el tema es cómo combatir el abuso. El gobierno del presidente Piñera hizo cosas importantes en materia de combatir el abuso empresarial. Tal vez a mi juicio no lo insertó en un discurso político que le diera un sentido. Pero los abusos venían de mucho antes. La situación universitaria que he descrito venían de mucho antes. No son situaciones que se produjeron ahora. ¿Por qué ahora esta conciencia del abuso? Bueno, yo salía de mi seminario en la Universidad de Chile cuando estábamos en plenas protestas, empezando en realidad las protestas del año 2011, que después continuaron en el 2012, y les pregunté a mis alumnos, bueno, pero ¿por qué ahora? Este gobierno no ha hecho todavía casi nada en educación superior. ¿Por qué esta protesta que ustedes están montando con tanto entusiasmo? Se produjo silencio y de repente una muchacha me dice, es muy fácil, señor, si lo que pasa es que ahora son los gatos los que están a cargo de la carnicería. Entonces, esa fue la percepción que penetró, digamos, ¿no? La idea de que los poderosos son los que abusan y tienen todo el poder económico y el poder político. Era como demasiado poder en las mismas manos.
Y ese es el estado de ánimo desde donde se construyó esta agenda que tiene, como digo, estas características peligrosas y proestatistas y muy antiempresariales, porque el ambiente del país se volvió antiempresarial, lo que no había ocurrido de hace muchas décadas, ¿no? Y eso es lo alarmante, ¿no? Entonces, lo que hay que meditar ahora es cómo enfrentar esta situación y cómo lograr un discurso que de alguna manera, digamos, entre en el tema del abuso. Lo que hay que hacer es lograr trazar una línea divisoria entre el mercado y el empresario real, honesto, que compite, versus el empresario que aprovecha asimetrías de información y que abusa, ¿no? ¿Cómo lograr un discurso de la libertad y del mercado que de alguna manera distinga estas dos cosas? Que distinga el empresario mercantilista que se cuelga del Estado para armar un negocio de lo que realmente es el empresario que compite, ¿no? Y sin que se confundan las dos cosas. Ese es un desafío complejo hoy día, pero yo tengo la impresión, con todo, de que la democracia ha echado raíces profundas, digamos, muy profundas en Chile, y creo que el capitalismo también, y creo que estas clases medias, así como hoy están en esta postura, si el gobierno falla, y es muy fácil que falle en alguno de estos proyectos, van a girar con mucha rapidez, ¿no? De tal manera que yo creo que después de todo esta va a ser una vuelta en el camino, pero no creo que vayamos a perder el camino. Muchas gracias. José Luis García Delgado, tienes... No, Sergio, perfecto. Sergio, tienes la palabra, sí. Muchas gracias. Yo quiero contar dos historias y voy a comenzar por la primera, que se llama El solista sin orquesta. La celebración del nacimiento de Rubén Darío cada mes de enero sigue siendo un fasto en Nicaragua. Se corona en los teatros municipales a la musa dariana que desfila en carroza en forma de cisne, acompañada de un cortejo de canéforas, y en veladas líricas se representan sus poemas, con lo que los disfraces vienen a ser de la princesa que espera al feliz caballero que la adora sin verla, un bufón escarlata y un dragón colosal. Si pudiera ser, las autoridades edilicias desenterrarían al poeta cada año para volverlo a enterrar con las mismas fastuosas solemnidades de la primera vez, unos funerales como nunca se han vuelto a ver, pues durante los 7 días de velatorio el cadáver era cambiado de traje cada noche, peplo griego, frac de etiqueta, uniforme entorchado de embajador, con espadín al cinto. Es imposible que la prosopopeya provinciana y la devoción cariñosa no acompañen al mito nacional. Hay un kitsch institucional madurado durante décadas. Se trata del más célebre y querido de los nicaragüenses, que congrega la unanimidad, lejos de distingos políticos o sociales, pero sin que eso quite la dorada pátina de la cursilería. El general Tomás Martínez, quien terminaba su segundo periodo presidencial en 1867, año del nacimiento de Darío, pues es un vicio nacional eso de querer retoñar en la silla de mando, de ahí las reelecciones, mandó levantar un censo igual que Augusto en Palestina cuando el nacimiento de Cristo. De este censo resultó que la población de Nicaragua llegaba apenas a los 150.000 habitantes. El general Martínez, avergonzado de que los nicaragüenses fueran tan pocos, ordenó aumentar el censo en 100.000 almas más. Abultar los censos, las cifras económicas, reformar a gusto la Constitución, alterar los resultados electorales, ha sido siempre otro alegre vicio nacional que, lejos de ser desterrado, reverdece en este siglo XXI de las quimeras tecnológicas y de la posmodernidad política. La más grande ciudad de Nicaragua, que era en aquel entonces León, la ciudad de Darío,
concentraba una alta proporción de esos habitantes con un total de 30.000, la mayor parte mulatos, indios y mestizos pobres, habitantes de los barrios marginales, mientras los criollos, dueños de las haciendas aledañas, ocupaban las casonas del cuadro central que rodeaba la catedral. La gallera hacía las veces de club social. Es lo que cuenta Ephraim Squire, quien llegó a Nicaragua en 1850 como primer embajador de Estados Unidos en su libro Nicaragua, sus gentes y paisajes. Y cita también el informe que le presentó un amigo leonés anónimo sobre el estado de la educación. Rara era la población de donde hubiera maestros, y en las pocas escuelas que existían se enseñaban nada más los fundamentos de la doctrina cristiana. Los niños repetían en coro la lección que dictaba a grandes voces el maestro, armado de una férula para reprimir a los díscolos. Los libros de texto obligados eran el silabario Catón, el catecismo del padre Ripalda y el ramillete, que contenía definiciones teológicas, selecciones de encíclicas papales, credos, leyendas, fábulas y oraciones piadosas a la Virgen, a los santos y a los ángeles, textos que, además del sombrío carácter de su contenido, eran suficientes para amilanar al más avispado muchacho. Los bachilleres sobraban en el seno de las familias acaudaladas y el birrete doctoral pasaba en herencia entre ellas. Para aquel mismo año de 1867 había 92 escuelas de primaria para varones en todo el país y 9 escuelas para niñas. Yo diré que el estado actual de la instrucción pública humilla la delicadeza de nuestro patriotismo, escribe en 1871 en un informe el ministro de Educación. Diarios, ninguno. Revistas, tampoco. Ya podemos imaginar las cifras del analfabetismo. Había 2 semanarios, uno de ellos La Gaceta, el diario oficial, donde se informó sobre la providencial aparición de un águila real que representaba el nacimiento del propio Darío, pero ninguno de esos diarios salía a tiempo. En el registro de aduanas de ese año no aparece ninguna importación de papel o de tinta de imprenta, y más que libros se imprimían volantes y folletos en las únicas 2 tipografías del país. La importación de libros españoles aparece en esos registros como marginal. Squire encontró también en León a un personaje de nota, el padre Pedro Crispín, pintor, pues en una pared de su casa había unos frescos de su propia mano, figuras de animales que comenzaban en la A del armadillo, terminaban en la Z de sopilote, todos de gran tamaño y colores chillones. De la pobreza cultural del ambiente sirve de prueba el mismo Squire, quien gozó de impunidad suficiente para llevarse a Estados Unidos valiosas piezas arqueológicas que hoy se conservan en el Smithsonian Institution de Washington. Este país, despoblado y tan rural, oscuro en su suerte política y empobrecido, desangrado por las guerras y plagado de analfabetos, es el país que vio nacer a Rubén Darío en 1867, el país de licenciados confianzudos o ceremoniosos y suficientes, los buenos coroneles negros e indios, las viejas comadres de antaño, según él mismo lo evocaría en su autobiografía. Un país de vientre pequeño, de esos que pueden parir un solista, pero nunca una orquesta completa. La orquesta completa. El solista y la orquesta. Muchas de las claves del desarrollo pueden encontrarse en este símil. El de un poeta capaz de transformar la lengua desde el traspatio, mientras la oscuridad del país de donde salió sigue sin disiparse. Y es un símil que me parece desborda consideraciones de fronteras y va al asunto de lo que deberíamos llamar el desarrollo integral en cualquiera de nuestros países de la franja más pobre de América Latina. La orquesta completa tiene que ver con nuestro continente en su conjunto, sus carencias y desigualdades, las propuestas de transformación y las duras realidades que sobreviven tercamente. Y tiene que ver también con los discursos oficiales, no pocas veces llenos de frases rimbombantes y mentirosas,
y de cifras infladas, sobre todo ahora que el populismo redentor se halla de moda. Para tener una buena orquesta, primero hay que preparar a los músicos. No hay buenas orquestas con músicos que tocan de oído, desconocen los instrumentos que tienen en sus manos o son incapaces de leer una partitura. El término orquesta completa no representa para mí una condena al atraso perpetuo, sino una aspiración y una propuesta de cambio. ¿Cuántos Rubén Darío se han quedado de macheteros en el campo?, se preguntaba a mitad del siglo pasado el pensador nicaragüense Carlos Cuadra Pasos. Es una interrogante inquietante. El talento, que siempre es numeroso en todos los estratos de una población, no puede fructificar en el páramo desolado del analfabetismo que tantas veces llega a ser orgánico en nuestras sociedades más pobres. Para abrir oportunidades plenas a los talentos creativos en la literatura y en las artes, es necesario haber desterrado primero el analfabetismo. Y no se trata de hacer poetas y pintores a todos, porque los artistas serán siempre una minoría, sino de tener ciudadanos sensibles que respiren una verdadera atmósfera cultural. En una sociedad de lectores constantes que pueden acudir a una biblioteca pública a la vuelta de la esquina, a una sala de teatro o a una galería de arte, habrá ciudadanos más críticos, dueños de ideas diferentes y contrastadas, con menos posibilidades de ser embaucados por esos discursos oficiales que buscan crear patrones únicos de pensamiento y de conducta y establecer la mediocridad como norma social y cultural. Tal como escribe Gianni Rodari en el prólogo de Gramática de la Fantasía, el uso total de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Es entonces cuando la cultura entra en las aguas de la democracia, porque la cultura y la educación son los grandes generadores de la democracia, que sin esos dos pilares básicos se hunde bajo la ignorancia o vive condenada al raquitismo. Así lo reclama el poeta nicaragüense Salomón de la Selva en su canto a la independencia nacional de México. La independencia fue para que hubiese pueblo y no mugrosa plebe, hombres, no borregos de desfile, para que hubiese ciudadanos. Pero no para ahí la cosa. Tener una orquesta completa es crear todas las oportunidades posibles en las disciplinas científicas, desde las matemáticas puras a la cibernética, de la biología marina a la medicina y a las cada vez más numerosas especialidades de la ingeniería. Tener juristas, no leguleyos venales. En una orquesta completa hay diversas clases de instrumentos, cada uno dueño de su propio sonido. Mientras más instrumentos y más músicos, mayor resonancia. Y es en el acuerdo de todos, tocando al unísono, que la sociedad consigue la gran sinfonía del desarrollo que no existe sin la educación ni la cultura. Mientras tanto, los instrumentos callan o tocan desafinados. Voy a dar un ejemplo. Cada año se celebra en Nicaragua un ritual desconsolado. Los alumnos que han aprobado la escuela secundaria se presentan a exámenes para ingresar a las universidades nacionales según los cupos disponibles de jóvenes candidatos, porque en las últimas décadas se ha multiplicado el número de bachilleres, pero ya se verá que no es un asunto de números, eso sería fácil. Se trata de dos pruebas básicas, matemáticas y español, y solo un 5% de los aspirantes consigue pasarlas. Como las universidades se quedarían vacías, los cupos terminan siendo llenados de cualquier manera. 1 o 2 de los jóvenes que tomaron el examen sobresalen con nota de 100 cerrado. Esos son los solistas, que el sistema educativo no puede atribuirse. Son, como Rubén Darío, producto de ellos mismos, productos de la excepción, no de la regla. En Nicaragua existen 70 y tantas universidades privadas, más que en Alemania. No es el único caso en América Latina. Gran paradoja que a más atraso, más universidades. Cualquier zaguán es bueno para abrir una universidad.
lo mismo que se abre una pulpería o un salón de belleza. Una pizarra, tiza y saliva son los insumos básicos de las lumpen academias. Por tanto, al lado de universidades que ofrecen títulos profesionales sin control de calidad, hay miles de jóvenes que no tienen acceso a la educación y se quedan en el analfabetismo residual, y también hay otros miles que en la escuela secundaria no saben leer correctamente un texto, es decir, no saben comunicarse y tampoco saben hacer una cuenta ni resolver una ecuación y son suspendidos, pero pasan el año porque ocurre en Nicaragua, cumplen cursos remediales de alto contenido político, es decir, aprenden a recitar el catecismo ideológico que sustituye a las matemáticas. Esa partitura no les servirá para tocar ningún instrumento. Las sociedades autocomplacientes serán siempre marginales, conformes en dejar que un sistema que solo crea atraso de manera endémica siga reproduciéndose a sí mismo. Y peor, si la autocomplacencia es generada por el propio Estado, que cubre los abismos de ese atraso con la demagogia, que sigue quitándole instrumentos a la orquesta mientras aparenta dárselos, y aún más hace que los solistas sean cada vez más esporádicos o que, decepcionados, emigren en busca de oportunidades o al regresar después de terminar sus estudios en el extranjero, vuelvan a irse porque no hay sitio para ellos en la orquesta o no existe orquesta del todo. En muchos sentidos, aún tenemos que dejar atrás el siglo XIX que vio nacer a Rubén Darío para entrar en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Tiene la palabra José Luis García Delgado. Nos estamos ajustando muy bien al horario. Muchas gracias. Señoras, señores, queridos amigos, voy a comenzar con 3 nombres personales, 3 nombres propios. Uno, claro, Mario Vargas Llosa. Gracias, Mario, también por esta iniciativa. El segundo, Ilse Vysotsky, rectora de esta universidad, esta querida Universidad de Lima, que acogiendo este seminario internacional vuelve a expresar su compromiso con la libertad, de la Universidad de Lima por la libertad. Yo siempre recuerdo, no lo viví, pero de alguna forma lo he recreado siempre. Aquel 7 de mayo, me parece que de 1997, cuando de una forma tan rotunda, al nombrar doctor honoris causa de esta universidad a Mario Vargas Llosa, la Universidad de Lima, de una forma tan rotunda, expresó su compromiso por la independencia, por la excelencia, por la libertad. Muchas gracias, Ilse. Y un tercer nombre propio que estoy seguro que muchos de ustedes también compartirían conmigo el elegirlo. Como español, como ciudadano español, perteneciendo a una generación que al menos la mitad de nuestra vida hemos podido vivirla en libertad, hoy quiero acordarme del muy recientemente fallecido, hace tan solo unas horas, primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez, que tan decisivo papel jugó en la instauración de un sistema de libertades. Muchas gracias. Esta vez el rey de España sí ha acertado. Profundo el dolor, permanente la gratitud. Me hubiera gustado, si hubiéramos tenido más tiempo,
transmitirles algo de cómo vemos desde España este momento de América Latina. Pero, en definitiva, no iba a poder sino repetir algunas de las cosas que muy bien hemos escuchado ya desde esta tribuna, ¿no? Tanto en el primer panel, el de los presidentes Piñera y Calderón, como en este mismo por parte de quienes me han precedido. Tan solo permítanme insistir en algo que repetidamente ya se ha dicho, ¿no? Esa gran esperanza, yo creo que es esa expectativa estupenda que es para el continente, para América Latina, la Alianza del Pacífico, esas economías, esos países, esas economías, las más competitivas, las más abiertas, esos países donde la democracia hoy por hoy es la más estable, Y segundo, la combinación de la insistencia, la prioridad por educación e instituciones. Yo creo que es el resumen último de lo que hemos escuchado, sobre todo en la primera parte de esta mañana, ¿no? Instituciones y educación. Pero, como el tiempo es muy limitado, y voy a atenerme a ello, querido Lorenzo, déjenme también que la perspectiva española, cómo se han combinado en la democracia española estos tres términos elegidos para este panel: educación, cultura, libertad. Creo que es un panorama, vistas las cosas así en conjunto y teniendo que hacer una exposición muy esquemática de un tema que es complejo. Yo creo que esta combinación, esta conjugación entre educación, libertad, cultura, ofrece un panorama, como quizá no podía ser de otra forma, de luces y sombras, pero donde destacan más las luces, estoy pensando, insisto, en España. Y hablo de España en la medida en que conocer un poco el caso español, reflexionar sobre el caso español, pueda aportar algún tipo de referencia también para América Latina, para alguno de los países de América Latina al menos. Miren, las luces y sombras, las luces. Sin duda alguna, el enorme esfuerzo que la sociedad española ha hecho por la educación. El enorme esfuerzo, en parte sector público, fundamentalísimamente las familias españolas que han hecho a favor de la educación. La educación como rampa de ascensión social, de promoción social, respondiendo, y un sistema educativo que ha tratado de responder a la enorme demanda que ese esfuerzo por la educación ha suscitado. Dos o tres datos muy significativos. Digo, enorme demanda, es una demanda explosiva de educación en España de la democracia. Entre 1975, comienzo del final de la dictadura, del régimen dictatorial, y el comienzo de este régimen de libertades al que antes aludíamos, entre 1975 y 1995, el curso 1995-96, el número de alumnos de la enseñanza secundaria se multiplicó por más de 3, de 800.000 a casi 2,5 millones. El alumnado universitario, en todas sus variedades, casi por 5, de 300, algo más de 300.000 a 1,5 millones, solo en 20 cursos. Y otro dato complementario, pero que es impresionante. ¿Saben? El número de alumnos extranjeros en el sistema educativo español, fundamentalmente primaria, educación primaria y secundaria, como consecuencia de esa inmigración, ese ciclo inmigratorio de una intensidad enorme, parece que relativamente breve porque ha empezado a decaer el número de nuestros inmigrantes, de los inmigrantes de España, pero de una intensidad enorme. Entre 1995 y 2005 se pasa de 500.000 ciudadanos extranjeros en España a 5 millones, a más de 5 millones, en solo 10 años. Un tercer dato complementario, les decía, de la demanda explosiva de educación en España, a la que ha tenido que hacer, a la que ha querido dar respuesta el sistema educativo, con ese esfuerzo de sector público y sector privado de la democracia española. Un tercer dato que es impresionante. El número de alumnos extranjeros en el sistema educativo español se multiplica
por más de 6, de 100.000 en el curso 99-2000 a 610.000 en el curso 2006-2007. El resultado del esfuerzo de responder a esa demanda explosiva, algo que continuamente sobre lo que reflexionamos y hablamos en España, ¿no? Sin duda alguna, este esfuerzo está en la base de esta respuesta, de esta imagen que da la sociedad española en los últimos años. Una sociedad muy castigada por una crisis muy severa en los últimos 5 o 6 años, pero una sociedad que está dando muestras de una convivencia pacífica extraordinariamente, hasta cierto punto, ejemplar. Déjenme decirles únicamente esto, ¿no? En toda Europa hoy estamos muy preocupados por el surgimiento y la fuerza que van adquiriendo determinados movimientos de segregación de poblaciones inmigrantes, xenófobos, movimientos fascistas, desde Finlandia a Grecia, desde Holanda a Francia. Movimientos antieuropeístas en una buena parte de países de la Unión Europea, desde Gran Bretaña a Austria. No vemos nada de eso en España. No hay nada de eso en España. Es una ciudadanía, por otra parte, no pasiva. Han visto ustedes ayer en los movimientos, en estas jornadas o en estas manifestaciones, o estas, el nombre no sé exactamente, esta marcha por la dignidad, centenares de miles de personas que solo muy minoritariamente desencadenan al final, son profesionales del tema, ¿no? Desencadenan al final episodios violentos, ¿no? Es una ciudadanía que se ha sabido movilizar, protestando por la entrada de España en la guerra de Irak, solidarizándose con las víctimas cuando los atentados del 11 de marzo del 2004, en unos u otros episodios. Es una ciudadanía activa, movilizada, pero es una ciudadanía que ha apostado muy resueltamente por la convivencia pacífica, ¿no? Por detestar la violencia como instrumento político, en definitiva. El terrorismo en España se está ganando la batalla contra el terrorismo por acciones políticas, por acciones policiales, pero también por la respuesta de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que detrás de todo eso, de esto no es surgimiento en España de partidos xenófobos, de episodios generalizados de segregación, de que no se planteen alternativas antidemocráticas. Quienes repetidamente se manifiestan en las ciudades españolas, particularmente en Madrid, en algunos casos rodeando el Congreso, en ningún momento tienen eslóganes antidemocráticos. Es todo lo contrario. Piden mejor democracia, más calidad para la democracia, regeneración democrática. No nos representan. Quienes en este momento nos representan son los carteles. No piden un sistema de democracia no representativa, de parlamentarismo no representativo, ¿no? Yo creo que la educación, en definitiva, no les insisto más, me parece que la educación en definitiva está detrás de eso. Como está, me parece, la más educación, está detrás de 3 apuestas claves que me parece a mí que explican lo mejor de la democracia española, de la España democrática de los últimos decenios. El acuerdo, 3 apuestas fundamentales, el acuerdo como bien democrático, la búsqueda constante de la negociación, de puntos de acuerdo entre principales agentes sociales, fuerzas políticas, ¿no?
para consensuar, llegar a acuerdos importantes y mantenidos por sobre los ciclos políticos en materias claves, lucha contra el terrorismo, como he dicho antes, pero también sistema nacional de salud, sistema nacional de pensiones, en un país que tiene 9 millones de pensionistas, en un país donde hay 1 millón más de abuelos que de nietos. Toda Europa está envejecida, es un continente envejecido, que ya no repone generacionalmente el número de sus efectivos humanos, el número de sus habitantes. Pero España, dentro de ese panorama, es uno de los países que tiende rápidamente a ser más envejecido. Hay un sistema nacional de pensiones que ha conseguido mantenerse por sobre los ciclos políticos, ¿no? Primera apuesta importante, de lo mejor, les digo, de la España democrática de los últimos decenios. La búsqueda permanente de acuerdos, ¿no? Considerar el acuerdo como bien democrático, no como dejación de las posiciones propias, sino la consecución, eventualmente, de un nivel que preserva mejor los intereses generales. La apuesta por la apertura, un país que se ha abierto no solo comercialmente, no solo financieramente, no solo económicamente, un país culturalmente muy abierto. Y una tercera apuesta que tiene sus altibajos, pero que a mí me parece que la tendencia es clara, ¿no? La apuesta por la empresa, no por el emprendimiento, que bien se decía antes, ¿no? Los buenos son ahora los emprendedores y hay que recelar de los empresarios. No, la apuesta por la empresa, ¿no? Por la legitimación social de la empresa, ¿no? Por el aprecio, la estima, la consideración de la actividad del empresario y de la función de la empresa, ¿no? Yo creo que son 3 apuestas, esta última tal vez con más altibajos que las 2 anteriores, pero son 3 apuestas que explican lo mejor del rostro actual, del rostro que ofrece al mundo la democracia española, que está ofreciendo al mundo la democracia española con todos sus problemas, ¿no? Porque es una democracia que ha funcionado, a tenor de los ciclos políticos, es una democracia que ha funcionado, la alternancia ha funcionado, gobiernos de centro, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda de nuevo, gobiernos de derecha después. Por tanto, es una ciudadanía que utiliza el voto libre, para premiar o para penalizar. Luces y sombras, y ya termino. Las sombras, en esta conjugación, en esta combinación de educación, cultura, libertad, las sombras vienen de 3 servidumbres que no hemos sido capaces de quitarnos de encima, ¿no? Me parece a mí, en la democracia española. Y se lo digo casi, se lo esquematizo rapidísimamente, las enumero. Les he hablado antes, les he dicho que una de las bases de lo mejor de la democracia española ha sido la búsqueda de acuerdos que preserven determinados intereses básicos del conjunto de la sociedad española, lo preserven de las alternancias políticas y del clima político, del momento político de cada momento. En la educación no lo hemos conseguido. Esa es la primera servidumbre. No hemos sido capaces, la democracia española no ha sido capaz de sacar la educación de la pugna partidista. No ha habido acuerdos de partidos, de principales partidos, que hayan dejado la educación al margen del rifirrafe político, al margen, insisto, del escenario político que en cada momento impere, ¿no? Eso ha creado, diciéndolo en términos economicistas, una inseguridad, una incertidumbre regulatoria extraordinaria, ¿no? 4 leyes generales de educación en menos de 28 años, a 7. Una ley general de educación cada 7 años. Si se tiene mala suerte, como es el caso de mi hijo, entre el preescolar y el último año del bachillerato, 3 leyes generales conoció, con 3 cambios sustanciales de planes de estudio. 3 servidumbres. Primero esa, la segunda está ligada con la primera. La instrumentalización de la educación, con fines espurios, desde el punto de vista de filosofía educativa. Adoctrinamiento de entidades
civiles y religiosas. Entre las civiles, esas pulsiones, la España de las autonomías, de algunas autonomías, esas pulsiones nacionalistas que utilizan la educación para el adoctrinamiento propiamente dicho. Y la tercera, les he dicho que le iba solo a puntear, la tercera es, ¿cómo decirles? Pertenezco a la... Soy profesor universitario, soy educador, por tanto, pertenezco al mundo de la educación. Falta de autoexigencia, por eso empiezo por ahí, porque también lo digo en primera persona, ¿no? Falta de autoexigencia, nos ha faltado autoexigencia para apostar al mismo tiempo que por más educación, por mejor educación. Y hoy el sistema educativo español no es un sistema que tenga alta calidad, ni en términos absolutos ni en términos comparados. En términos comparados quedamos siempre en las últimas posiciones del conjunto de Europa y en posiciones muy desventajosas en el conjunto de países de Naciones Unidas, ¿no? No ha habido hasta cierto punto autoexigencia, ¿no? En el mundo universitario en el que me muevo es clarísimo, ¿no? Nos hemos dejado llevar un poco por cierto intervencionismo igualitarista, ¿no? Por cierto afán de uniformidad que ha sido muy empobrecedora. Por eso he leído con inquietud el pronunciamiento del Consorcio de Universidades del Perú reciente, donde apuntan tal vez la tentación de este intervencionismo por parte también en el nuevo proyecto de ley universitaria, si estoy bien informado, del Perú, ¿no? En trámite hoy. Ha habido, como les decía, no ha habido autoexigencia, ¿no? Y lo digo, por eso insisto, ¿no? No miro hacia afuera cuando busco responsables. Creo que la comunidad en particular, la comunidad educativa en general, la comunidad universitaria en particular, que conozco mejor, ha faltado, digamos, pulso, tensión de mejora, ¿no? De autoexigencia. Todos estos procesos de endogamia en el reclutamiento del profesorado, de un igualitarismo un poco mediocre, ¿no? Esto que nos ha hecho que tengamos muy pocas universidades que realmente destaquen y muy pocas líneas de especialización que realmente sean competitivas, ¿no? Que sean competitivas, ¿no? Bueno, los resultados de estas sombras pues son eso, las pobres posiciones en los rankings internacionales, el escaso despliegue de líneas del sistema educativo, como puede ser la formación profesional, el divorcio entre universidad y empresa, etcétera. Bueno, termino, me he extendido más de lo que deseaba. Únicamente enlazando con lo que decíamos antes, ¿no? Y con lo que hemos oído vuelvo a decirlo, en el primer panel, que me ha parecido estupendas las dos primeras intervenciones de los presidentes Piñera y Calderón, ¿no? La educación es base de la democracia, es base de la libertad, ¿no? Y la mejor educación, la calidad de la educación tal vez sea un requisito imprescindible para la mejor calidad de democracia. En el convencimiento, déjenme citar a Popper, en el convencimiento de que la democracia no es ninguna garantía de buenas políticas, pero sí es el mejor sistema para corregir las malas. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por sus intervenciones, muchas gracias a ustedes. Yo tendría que hacer ahora, me imagino, una síntesis de las conclusiones fundamentales, cosa que ustedes ya han oído por largo, como les voy a ahorrar la tabarra de un momento de síntesis por mi parte para que vayan a tomar un café, que es bastante más agradable.